¿no? Entonces vamos a hablar del método de casos, ¿no? Estaba diciendo que se puede tomar un tiempo de 20 minutos, 2 horas, si es conveniente. Además, que el análisis de soluciones de casos se haga en equipo para que se haga una solución del caso. Posteriormente se pase a la comunicación de los procedimientos que se va a seguir, resultados que se van a obtener en la sesión en plenaria. ¿Sí? De esta manera, a través del análisis de un caso y las acciones que se derivan para su resolución, se contribuye al desarrollo de competencia en la medida en que se va a vincular, digamos, el participante con hechos reales y le permita desarrollar su propio análisis, no adoptar una solución que considere adecuada. Los componentes básicos para elaborar un caso, ¿no? ¿Cuáles son los componentes básicos? Primero, tiene que haber una historia clara, coherente y organizada, ¿no? Que involucre intelectual y efectivamente al estudiante, ¿no? Y conduzca necesariamente a tomar decisiones para realizar esa actividad. Uno. Entonces, una introducción que enganche al lector con la situación o personal del caso. Una sección breve que exponga el contexto en que se ubica el caso y permita su vínculo con el contexto, con el contenido disciplinario y curricular, con los conceptos, ideas centrales que se va a trabajar, todo eso, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, un caso, un antecedente para tener o hacer este tipo de estrategias, ¿no? El cuerpo del caso que puede dividirse en subsecciones accesibles al estudiante, donde se desarrolla el asunto, se identifican los puntos principales, se den las bases para analizar el problema, ¿no? Y se vaya haciendo las acciones posibles para desarrollar esta actividad. En función de su pertinencia pueden incluirse notas al pie, apéndices, cronologías, estadísticas, información de fuentes primarias, lecturas, ¿no? Entonces eso lo puede tomar como una especie de fuente primaria. Los elementos involucrados en un caso son los siguientes. Uno es el educando o el estudiante, ¿no? Considerado en su dimensión individual como ser único, pues irrepetible, con sus repertorios de sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores que le puede conllevar a interpretar las cosas de una manera única. Es decir, cada estudiante, cada persona puede interpretar de manera diferente lo que le va a percibir, digamos, lo que se le va a dar, se le va a facilitar para que haga esta actividad, ¿no? Entonces, sabes que no todos percibimos de mejor manera lo que uno va aprendiendo. Entonces, en el caso, el otro elemento importante es el caso, ¿no? Es la narrativa detallada de una situación polémica cuyo fin primordial es servir como base de la discusión, por lo que se debe ser debidamente redactado y tal vez con términos que se puedan hacer entendibles, ¿no? El 3, el docente mediador, quien debe buscar que los estudiantes desarrollen sus competencias a través de la búsqueda de información e intercambio de puntos de vista. 4, las competencias a desarrollar, ¿no? No se debe olvidar que la finalidad de la situación, de una situación determinada, planteada de manera nativa como un caso, tiene como finalidad ser la apuesta fuerte del docente, para que los estudiantes desarrollen las competencias que marca el plan y los programas del nivel educativo, ¿sí? Entonces, acá el docente es el que debe plantear el problema y darles tal vez unas pautas de cómo pueden desarrollar esta actividad, ¿no? Y el procedimiento para el trabajo en método de caso es en clase. La sesión en la que el caso va a ser es el eje detonador para la movilización de recursos, ¿no? Que permita desarrollar competencias en los estudiantes. Se deben plantear, por ejemplo, en esta ocasión, al igual que en el problema por el BMP que se ha explicado más antes, también tiene un inicio, desarrollo y cierre. El inicio se refiere más que al primer momento que se forman los equipos de manera aleatoria. Se les da a conocer el caso que deben resolver de preferencia
en una o más hojas, ¿no? Entonces, impresas según la extensión de la redacción, al mismo tiempo se les da los criterios de exigencia que se debe cumplir, ¿no? Se establece en exactitud el tiempo que tiene para discusiones la conclusión final. ¿No? El desarrollo es ya el cuerpo, como es el momento en el que los estudiantes analizan el caso, intercambian puntos de vista, buscan información y elaboran conclusiones, ¿no? El papel en este caso del docente, por su parte, puede ser una fase de ver los equipos, tal vez hacerles preguntas, si están entendiendo, no están entendiendo, tienen dudas. O sea, la idea es que es guiarles, ¿no? Hacerles reflexionar sobre los casos así, y en equipos, no hay que vayan haciendo las reflexiones al final, ya como va a terminar dándose un tiempo determinado para que puedan desarrollar la actividad. Y el cierre consiste básicamente en la comunicación de los resultados, ¿no? Por parte de los equipos, dando a conocer al grupo la forma en que se dio la discusión al interior, ¿no? Y las conclusiones que obtuvieron, no resaltando si hubo o no un consenso entre los estudiantes o no. Entonces ahí van dándonos las conclusiones, bueno, se dice, bueno, que se ha llegado a si han hecho un caso, han visto un caso, de acuerdo a lo que es la actividad o el tema o la área que se va a hacer. Entonces se dan las conclusiones, se dice que resultado se tuvo, no se tuvo, o si hubo discrepancias, porque por lo general cuando uno trabaja en grupo no siempre se va a hacer el 100%, van a estar de acuerdo con las opiniones de cada uno, siempre va a haber contrarias. Entonces ahí es donde el papel del docente tiene que ser de considerador y decir, bueno, que de algún lado este trabajo que están haciendo no es para que quien gana o que el equipo, qué equipo lo hace mejor, no es para competir por un premio, no, sino es para desarrollar conocimientos. Esa es la idea. Entonces, es donde el docente hace de conciliador. La evaluación en el método de casos es lo siguiente, ¿no? El proceso no puede faltar y va enfocado básicamente en dos aspectos. Tiene dos sugerencias para hacer la evaluación de este tipo de estrategias. No, la evaluación del caso en sí, en su forma, su redacción y su contenido. Y por otra parte, la evaluación de la puesta en práctica del caso al interior de los equipos y del grupo. Entonces, acá vemos en la evaluación, ¿no? Son, por ejemplo, en este caso es un ejemplo, evaluar en un caso. No la muestra la claridad, eso sería una evaluación más que todo individual. Si digamos el equipo ha estado conformado por 4 integrantes, y cada uno se va a ir evaluando estos elementos, ¿no? Se va viendo, muestra claridad y fluidez en la narrativa, la cual se expone el caso, entonces ahí vamos a ver si no, si no. Y ahí de acuerdo a eso se va evaluando, lo calificarán con un punto, con cero, obviamente cuando es no, es la parte negativa, ¿no? Y vamos viendo, plantear el objetivo que se persigue de manera precisa, presenta información suficiente para suscitar análisis y discusión, no se consideran situaciones reales, ocasiona polémica por las situaciones que se plantea, tienen una extensión acorde al caso que plantea, ¿no? Entonces, y la otra opción ya son con indicadores, ¿no? La lista de verificación para evaluar la puesta en práctica de un caso al interior de los equipos de trabajo. No participan activamente todos los integrantes y hace una evaluación ya al equipo, ¿no? Si realmente todos practican o no, o solamente son pocos los que van a. Por favor, les rogaría que puedan silenciar sus micrófonos. Hay un ruido. Comunicar, digamos, en este caso, el procedimiento seguido y los resultados obtenidos con claridad, ¿no? Entonces, son, como ven, en este tipo de estrategias, que es método de casos, son dos tipos de evaluaciones. La otra situación o estrategia didáctica es el proyecto, ¿no? El proyecto, bueno, es una de las alternativas materiales para el desarrollo de competencias, ¿no?
en los estudiantes, ya que permite poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes también, a través de desarrollo de actividades que se presentan o pretenden eh, desprenden un planeamiento y realización. No todo tiene un plan, cómo hacer y cómo son las fases, qué sigue las etapas de un proyecto. Las fases pueden comprender los siguientes, ¿no? Uno que es la intención, esta es donde se va haciendo ensayos, ¿no? Del título que pueda tener mi proyecto, digamos, voy haciendo ensayos, voy viendo, en este caso, la primera fase se hace los estudiantes coordinados y dirigidos por el maestro, por el docente, que debaten sobre los diferentes proyectos propuestos, ¿no? Escogen el objeto o montaje que quieren realizar y la manera de organizarse, ¿no? Grupo, clase, grupos reducidos, individual, dependiendo. Entonces, en este caso puede hacer tal vez un proyecto, lo puede hacer tanto individual como también grupal, ¿no? Por lo general, a veces un proyecto puede estar desarrollado también de los siguientes. Aparte de la intención, es cuando ya se va iniciando, cómo va a ir detallado y cómo va a estar preparado. No, uno, la preparación. El dos, la preparación, es la segunda fase, que consiste en diseñar el objeto o montaje en el momento que definir la máxima precisión. Se requiere realizar, para completar esa fase, se requiere más que todo la planificación o programación de los diferentes medios. O sea, yo cómo voy a hacer mi proyecto a través del escrito, mi proyecto no se va a tener unas imágenes, va a tener, lo voy a hacer grabado, dependiendo de cómo uno pueda hacer un proyecto, ¿no? Que se puede utilizar los materiales, información de qué información voy a requerir para mi proyecto. Ejecución ya una vez diseñado. Primero se ha hecho la intención. La intención ya ha pensado hacer un proyecto, digamos, no sé, sobre eh, cómo disminuir la violencia, digamos, entre las mujeres, entonces que hoy en día está con el tema de hoy. Entonces uno va preparando, haciendo cómo enfocar de que la violencia no es buena y sobre todo, más que todo, hoy en día se sanan muchas mujeres, ¿no? eh, Vamos haciendo la preparación, voy buscando material, cómo puedo planificar, cómo lo hago mediante un video, mediante un sociodrama, no sé, mostrar a la gente, digamos, en mi proyecto de que el- la violencia no es buena y a veces a través de los ojos, a través de un video uno va viendo y va siendo más sensible, una sensibilización a la sociedad, ¿no? Es un ejemplo. Y la ejecución, una vez ya diseñado, ya preparado el proyecto, los medios y el proceso a seguir, se iniciará el trabajo según el plan establecido, ¿no? Las técnicas y estrategias de las diferentes áreas de aprendizaje, escribir, contar, medir, dibujar, montar, etcétera, ¿no? Son las técnicas que uno va a ir siguiendo, ¿no? Y en la evaluación, ¿no? Una vez acabado el objeto montaje, será el momento de comprobar la eficacia y la validez del producto realizado. Al mismo tiempo se puede analizar el proceso seguido y la participación de los estudiantes, ¿no? Si es que en verdad se ha hecho individualmente o se ha hecho grupal. Ahora, viendo, digamos, qué es un proyecto, ¿no? Para entender qué es. ¿Qué es un proyecto? Más que todo es una investigación que se desarrolla con profundidad sobre un tema, sobre un tópico que se considera interesante, ¿no? Tal vez para mí es interesante, digamos, la parte de hacer o ver un antecedente, digamos, si mi tema, por ejemplo, estoy poniendo que es la violencia, ¿no? La violencia es tanto, si la violencia no es tanto, entonces voy viendo antecedentes, voy viendo a profundidad y voy mostrando, digamos, que la violencia no se debe hacer y si bien voy a poner un tema a mi proyecto, de acuerdo a eso, ¿no? La investigación puede ser desarrollada por un pequeño grupo de estudiantes, otras veces por la clase entera o algunas circunstancias excepcionales por un único estudiante, como había dicho, ¿no? Entonces, por más de una clase o por un grupo conocido por estudiantes de diferentes clases también puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel del profesor en el en el trabajo por proyectos? ¿Qué es lo que hace el profesor o el docente? Por lo general, los docentes deben poner a disposición de los estudiantes los libros, fotografías, diapositivas, revistas y otros materiales relacionados con el tema que se va a estudiar. Es decir, el docente es donde va a dar las bases, ¿no? El docente es donde va a guiar, les va a decir, bueno, tengo este material, ustedes pueden desarrollar, ustedes crean, sean más creativos, les da la idea, ¿no? De pauta de que pueden hacer un tema más grande, más que pueda, eh, de que todos puedan desarrollar, o solamente un estudiante, ¿sí? Otro rol importante que puede presentar el docente es el de interrogador.
recogiendo dudas, propiciando inquietudes, proponiendo problemas, sugiriendo desafíos, ¿no? Entonces ahí va siendo más, como ves, es más participativo igual en este el proyecto donde va participando el docente. ¿Y cuál es el rol de los estudiantes en el trabajo por proyectos? No, los estudiantes tienen un papel muy específico y protagónico. Durante la realización de un proyecto, algunas actividades relevantes pueden corresponder a los siguientes, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes? Ya una vez planteado, el docente les ha dado un tema que tienen que realizar y el profesor ha dicho, bueno, lo pueden hacer porque él ha dado a ser flexible, que no todo es grupal, también se lo puede hacer individual, se lo puede hacer entre dos. Él ya dio las bases, entonces los estudiantes es donde ya tienen que ponerse en acción, hacer la parte actitudinal y procedimental, ¿no? Y también obviamente conceptual, donde van a investigar antecedentes del proyecto, antecedentes del tema que se ha planteado, en el proyecto hayan sido designados por el docente y compañeros, ¿no? Libros, revistas, diarios, sobre todo realizando entrevistas también, que es una de las técnicas que se puede hacer en el proyecto, escribir, dibujar, leer, anotar datos, percibir los distintos lenguajes posibles, textos, dibujos, pinturas, diagramas, dramatizaciones, mimos, etcétera, ¿no? Esas son las técnicas que el estudiante va a utilizar y para la expresión de sus descubrimientos. Explorar con claridad el dominio integral de sus diferentes habilidades operativas, ver, escribir, analizar, comparar, clasificar, ¿no? Y hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Percibir que todo proyecto presenta etapas claramente definidas, ¿no? Que ir por etapas, etapa uno, tal vez voy a hacer la parte, primero la parte bibliográfica, voy a investigar, luego voy a hacer mis conceptos, objetivos, ¿no? Y objetivos y porque la justificación también va ahí. ¿En qué puntos se encuentra en cada etapa? Comprender el objetivo específico de su tarea, momento en que la ejecuta y también el objetivo final del proyecto, ¿no? La conclusión. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? La primera etapa es la apertura del proyecto, ¿no? En esta etapa, los profesores, estudiantes y eventualmente otras personas de la comunidad escolar, especialmente invitadas, realizan la selección de preguntas y la definición del eje temático que se va a hacer investigar. La segunda etapa es el trabajo práctico, donde ya la fase de presentar la verdaderamente, como dice el alma del proyecto, que consiste en la investigación, donde ya el estudiante ya usa como va a ser un texto, varios textos, libros, revistas, ahora el internet, ¿no? Va buscando varias información en internet que ahora y es rápido y todos pueden usar, ¿no? El envío de cartas, todo tipo, todo lo que permite a los estudiantes elaborar sus conclusiones. Tal vez necesitan ayuda de una institución relacionada, con, por ejemplo, la violencia, digamos, mujeres, todo eso. Van viendo los derechos y otro tipo de información que tenga que ver con el tema en cuestión, ¿no? La tercera etapa es la culminación, presentación, ¿no? Es la etapa en la que se prepara la presentación de los resultados de las investigaciones. En este caso puede contener pequeños ensayos surgidos a partir de las charlas, exposiciones de objetos, presentaciones dramáticas, foros, paneles, grabaciones en audio o en video u otros recursos del lenguaje con los que se presenta el conocimiento elaborado. Es decir, cuando uno va presentando, puede presentar en cualquiera de esos tipos de estrategias, ensayo solamente un ensayo, un escrito, un proyecto escrito nada más, o ya exponerlo o hacerlo con un video, ¿no? Audiovisual, como se maneja. Y concluida la presentación, el docente comunica el resultado de la evaluación, ¿no? Considerando siempre como parámetro el progreso alcanzado por los estudiantes y la aproximación lograda en relación con los objetivos propuestos, ¿no? Ya el docente va viendo cómo va a evaluar, que en este caso tiene que ver igual, ver la parte, los tres elementos en los que se maneja en competencias, como ya había mencionado anteriormente, que son la parte conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, en esos tres elementos se debe basar la evaluación del docente en estas estrategias. Y el otro es la estrategia o situación didáctica, que es el aprendizaje cooperativo. ¿Bien? Es una forma de organizar el proceso de enseñanza en el salón de la clase, ¿no?
que contempla como aspecto esencial el trabajo de los estudiantes en pequeños grupos. El aprendizaje cooperativo es mucho más aprendizaje que aprendizaje grupal. Y ahora vamos a ver, muchas veces, tal vez a veces confundimos que equipo y grupo es lo mismo, pero no. Vamos a ver incluso la diferencia entre equipo y grupo. El modo de organizar y trabajar con el grupo del salón, en su totalidad como los equipos que se forman en el mismo, es lo que distingue a esta alternativa didáctica de un simple grupo o aprendizaje grupal, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre grupo y equipo? Voy a preguntar antes. A ver, para ver si están ahí en clase, preguntar. ¿Saben si grupo y equipo es lo mismo? ¿Alguien podría decirme si grupo y equipo es lo mismo? Hola, hola. Hola, voy a preguntar entonces, ya que nadie está hablando. A ver. ¿Puedo opinar? Sí, ¿cómo está, Diego? Buenas tardes. Sí, puede Buenas decirme, tardes. ¿sabe si Ya, podríamos, grupo, si ya. la pregunta es si sabe si grupo y equipo es lo mismo? Bueno, un grupo podríamos decir que es un conjunto de personas, ¿no? Que, bueno, que se juntan o coordinan sus esfuerzos para una Ya, actividad, podríamos decir. ya. En cambio, un equipo se podría decir que es un grupo de personas que buscan un objetivo, ¿no? Que comparten un objetivo común. Aunque ambos conceptos, digamos, pueden sonar, tener alguna similitud, Ujú. yo creo que la diferencia está en la toma de decisiones. En la toma de decisiones Ok, y sí, trabajo en equipo. está bien, perfecto. Muy bien, Diego. Sí, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Lo que dicen algunos autores, hay tres términos lo que hablan de lo que es un grupo y la diferencia. Para muchos autores, grupo y equipo es el mismo concepto, ¿no? Y por lo tanto emplean distintamente una que otra palabra, hay diferencias en eso. Para otros, simplemente el grupo es cuantitativamente mayor que el equipo. Eso es sí. El grupo, por ejemplo, es el salón de clase, no es el grupo no sé, de mi clase, son 30, ese es un grupo, ¿no? Puede tener varios equipos, que a su vez ya son 30, entonces los equipos son menores que el grupo. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Y para considerar el número de autores, el grupo está formado por un número considerable de miembros, mientras que el equipo es un pequeño grupo, ¿no? Como decías el ejemplo, hace rato en mi aula, digamos, tengo 30 estudiantes, entonces tienen que hacer, digamos, 5 grupos de 6, ¿no? Entonces un equipo de 6 integrantes. Entonces vamos viendo que es el equipo es el pequeño, es el más pequeño que el grupo. Además viven y sienten un conjunto de rasgos como son la identidad propia, sentimiento de pertenencia, el liderazgo compartido, la responsabilidad individual en función de la responsabilidad del equipo, ¿sí? Es más, hay un punto importante acá, incluso tiene que ver con el equipo, es la afinidad. Muchas veces cuando uno dice, ¿no? Los docentes dicen, bueno, ya tienen que formar un grupo, un equipo para hacer un trabajo. Y por lo general, en un inicio, la mayoría de los estudiantes lo hacen por afinidad. Ah, sí, porque mi amigo me llevo bien con ella, sí, también así. Entonces, por lo general, la mayor parte lo hacen por afinidad, ¿no? Y eso ya es, cuando es por afinidad, bueno, están de acuerdo con muchas cosas, a veces tal vez no conocen, pero igual, entonces eso es un equipo, ¿ya? Entonces, como les había dicho, ya es la diferencia entre que el grupo es un curso y el equipo puede ser de un curso varios equipos de 5, de 4, dependiendo cómo se pueda realizar el equipo de exposición, hacer un trabajo, ¿no? Esa es la diferencia. El número de componentes de un buen equipo base puede ser de 3 a 4. ¿Por qué? Porque cuando son más pequeños, el equipo mejor se realiza el trabajo.
los 3 pueden aportar, los 4 pueden aportar. Porque si fuesen más de esos, no, obviamente no todos van a trabajar, ¿sí? De la manera que uno quiera. Siempre va a haber a que le deleguen a uno, los otros van a tener ciertos, y entonces cuando son menos, se dan las tareas casi igual y van a aportar los 3 o 4 casi de la misma manera, ¿sí? Entonces eso es lo recomendable. Mientras menos tiempo disponible tengan, más pequeño debe ser el equipo, ¿no? La formación de los equipos con ciertas variaciones comprende las siguientes acciones para formar un equipo, ¿no? Selección aleatoria de los miembros del equipo y disposición frente a frente, en círculo, de sillas o sentados en mesa, unos frente a otros, dependiendo cómo quieran hacer, ¿no? Construcción de la identidad del equipo, que consiste en qué la construcción de identidad. 1 minuto para conocerse mejor los miembros del equipo, quiénes somos, qué nos gusta hacer. Claro, si en un principio se ha formado el equipo por afinidad, pero no todos sabemos qué son, entonces algunos que no se conocen muy bien, ahí se van a ir conociendo, van a ir hablando, ¿no? Van a ir viendo búsqueda, en este caso, aparte de que se conocen, van a ver qué les gusta hacer, ¿no? Y van entrando en confianza, como se dice. Luego, búsqueda del nombre del equipo, un término breve, ¿no? Por lo general, para hacerlo más dinámico, por lo general siempre es bueno recomendar de que cada equipo que hagan un trabajo tengan un nombre, ¿no? Y eso le da eh, más alegría, más motivación al equipo incluso, ¿no? Cuando uno dice, pónganse un nombre", y a veces lo hacen con alegría, con entusiasmo, y les motiva a realizar el trabajo más que todo. Selección de un lema de acuerdo al nombre del equipo, ¿no? Otro diseño de un logo, selección de una mascota o bien un símbolo gráfico del equipo, tomando en consideración el lema y el nombre del equipo, ¿no? Es una consideración, ¿no? Confección del gafete el más llamativo posible de cada uno de los miembros del equipo, o sea, un distintivo que les pueda identificar, ¿no? Pues muchas veces cuando uno hace trabajos en grupo o se ponen, digamos, gorritos de colores, un color que les guste, poleras incluso, ¿no? Entonces son distintivos que así van eligiendo cada equipo. Ponerse de acuerdo para hacer una breve presentación del equipo de 1 minuto ante el grupo de la clase, empleando recursos que llamen la atención, como un poema, una canción, una danza, en la que todos participen. Y distribución de la responsabilidad, ¿no? Es destacar las semejanzas entre los componentes del equipo, ¿no? A que se pasen qué es lo que más, digamos, tiene más, digamos, no sé, en el equipo somos 4. Entonces, tal vez a uno le gusta escribir, entonces él va a escribir todo, no, y a mí no, a mí me gusta hablar más, resalto más en ello, así, ¿no? Entonces, no, a mí no hay dibujar, entonces ahí se van poniendo responsabilidades de acuerdo a las capacidades y competencias que cada uno pueda tener, ¿no? Valorar la diversidad y complementariedad posible entre todos, ¿no? Valorar y respetar, ¿no? La diversidad. Distribuirse en las funciones organizativas a complementar por consenso grupal de quién es el coordinador, quién es el relator y quién es el verificador, ¿no? Entonces ahí se van poniendo ciertas responsabilidades, ¿no? A veces dice, ah, ¿quién vas a representar? Ah, sí, tú vas a hacer porque, bueno, tú hables mejor, te desenvuelves mejor, digamos, a veces uno, no siempre que yo voy a relatar, entonces ahí se van poniendo ciertas responsabilidades de acuerdo a cómo cada uno se conoce y cada uno puede hacerlo, ¿no? Tener bien claro que hacer quien como parte del cumplimiento de sus funciones, ¿no? Todos tienen que poner de parte para que su trabajo salga positivo y salga bien. Establecer las normas del trabajo en equipo, de qué normas van a tener, qué se va a hacer, cómo se va a realizar, qué procedimientos se van a hacer y respetar las normas, ¿sí? ¿No? Entonces, si trabajan en equipo, ponerse responsabilidades cada uno, ¿no? ¿Y cuál es el papel del maestro durante el trabajo de los equipos? ¿Qué es lo que hace el maestro? ¿No? Una vez que ya se ha conformado los equipos, entonces el docente lo que hace es, durante el equipo, durante el trabajo,
está como mediador, ¿no? Debe monitorear las actividades de los estudiantes para, según lo que observa, dar la ayuda necesaria, suficiente y oportuna. Es decir, que el docente tiene que estar como observador, viendo si tienen alguna dificultad, apoyando qué más, si se ha entendido, si se ha entendido el tema, si se ha entendido la tarea que tienen que hacer, estar ahí, ¿no? Preguntándoles, viéndolos, viendo que todos estén participando, ¿no? De que todos pongan de su parte, ¿no? Una competencia profesional a desarrollar por el maestro mediador es la aplicación del aprendizaje cooperativo, ¿no? Que él tiene que estar motivando continuamente a cada estudiante. Por lo general, no todos los estudiantes van a estar con la motivación, tal vez uno va a estar ahí distraído, va a estar haciendo otras cosas, ¿no? Y el docente tiene que estar ahí diciendo, bueno, no, tú no tienes que participa, tú puedes, ponle tu empeño, ponle lo que tú sabes hacer, ¿no? Va haciendo de que el estudiante se integre en el grupo, ¿no? Entonces, y la aplicación de la estrategia, así como el controlador de tiempo, donde el docente siempre sí tiene que dar un tiempo para que hagan el trabajo, ¿no? Alertando a los equipos según el ritmo y la concentración del trabajo de cada uno. Entonces ahí es necesario de que el docente, cuando se está haciendo ese trabajo, usa ese tipo de estrategias en su clase, tiene que haber por ejemplo, o sugerencias, un cronómetro, darles un tiempo, ¿ya? Bueno, tienen que realizar ese trabajo y les doy tiempo, es una hora ahorita tantos y tienen 15 minutos, 20 minutos, dependiendo qué tan largo sea el trabajo, ¿no? Entonces ahí va monitoreando el tiempo, va monitoreando cómo están trabajando, si todos están trabajando, todos están colaborando o no, ¿no? Porque siempre va a haber uno que otro que va a estar en otras cosas y no va a estar haciendo el trabajo que se está haciendo o que se ha dicho que se tiene que hacer, ¿no? ¿Y a través de qué productos puede evidenciarse el trabajo cooperativo de los equipos? ¿Cómo? Entonces vamos, como en este caso, el portafolio de evidencias que se dice, ¿no? Todo trabajo en equipo cooperativo debe tener un producto que se convierte en evidencia del aprendizaje, ¿no? Realizado del equipo y de sus miembros, al cual cada uno de ellos ha contribuido a que se logre, ¿sí? Y el producto depende de varios factores, entre ellos el o los objetivos educativos planteados, ¿no? La estrategia didáctica empleada, los recursos materiales con los que se cuenta, el tiempo disponible, el nivel y experiencia de los educandos y otros. Una evidencia muy generalizada es la confección entre todos y uno de ellos de un cartel, ¿no? Una evidencia puede ser un cartel, puede ser un mural, como muchos pueden llamar también, una hoja grande de portafolio que resuma el proceso o el resultado que se ha hecho, ¿no? Bueno, cómo se usa eso, o bien visualiza mediante un mapa, un organizador de ideas, lo que se realizó o comprendió al respecto, ¿sí? Eso sería como una evidencia del trabajo cooperativo de que todos han hecho ese trabajo. No puede ser como imágenes, fotos, dibujos, o simplemente letras organizadas mediante un mapa conceptual, mapa mental, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería las estrategias que tienen que ver con las competencias, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Que estamos haciendo método de casos, aprendizaje cooperativo, el proyecto y aprendizaje por problemas, resolución de problemas, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño video donde maneja o donde se explica precisamente qué es el enfoque por competencias en la educación y cómo se maneja, ¿sí? Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un video en donde les explico qué es el enfoque por competencias en educación. El término competencia en su origen estuvo relacionado al paradigma conductista de tradición anglosajona. Se aplica en educación en la década del 90 del siglo pasado para establecer estándares evaluativos que garanticen competencias formativas de capital humano y profesional adecuado a la competitividad de la economía global. Esta acepción resulta reduccionista y atomizada, reducida a la yuxtaposición de habilidades cognitivas pequeñas, al más puro estilo del condicionamiento de conducta. En este punto se
asemeja al paradigma técnico conductista de los años 70, formulado en términos de objetivos operacionales, direccionales, conductas observables. La diferencia es que competencia no es objetivo que se logra en una actividad específica, involucra a toda persona y no es evaluable en el mismo sentido del objetivo. Con la segunda revolución cognitiva y el florecimiento del cognitivismo, que incorpora el constructivismo y tiene su máximo exponente en Ausubel, se agregan los procesos y mecanismos mentales que participan en el aprendizaje: comprensión, memoria, atención, motivación, disposición personal, etc. Competencia no es contenido procedimental, aunque lo incluye, lo trasciende porque es integral e incluye a todos los demás contenidos. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para la elaboración del concepto de competencia, tiene una perspectiva más abierta, integrada, holística y relacional. Incluye los aportes de los estudios socioculturales y constructivistas sobre el aprendizaje, afirmando que los individuos emiten juicios, revisan, reflexionan y cambian el comportamiento al reconstruir constantemente su conocimiento útil y relevante, cuando interactúan con otras personas y objetos en los contextos complejos de la interacción social. Las habilidades individuales son construcciones sociales que reflejan las prácticas culturales que dominan los contextos y las situaciones de la vida. Las competencias se forman en la interacción social. Así, una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Otra definición similar se refiere a que una competencia es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual que se traduce en un desempeño adecuado a una demanda que se presenta en contextos diferenciados que conllevan distintos niveles de complejidad. Según Perrenot, las competencias que deben ser exigibles a los docentes para enfrentar los desafíos que presenta la educación en el siglo XXI son las siguientes. 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y trabajo. 5. Trabajar en equipo. 6. Participar en la gestión de la escuela. 7. Informar e implicar a los padres. 8. Utilizar las nuevas tecnologías. 9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 10. Organizar la propia formación continua. En congruencia con los planteamientos de la reforma curricular, las estrategias de formación continua dentro del marco de la Reforma Integral de Educación Básica en México están circunscritas bajo un enfoque de competencias. La Reforma Integral de Educación Básica, o RIE, presenta 5 competencias para la vida, mismas que se deberán desarrollar en los 3 niveles de educación básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. De acuerdo a la SEP, estas 5 competencias son las siguientes. 1. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 2. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. 3. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a un buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten, tomar decisiones, asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 4. Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Y finalmente 5. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. En este sentido, el perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyan actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas.
Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, el alumno debe mostrar los siguientes rasgos. 1. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. 2. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. 3. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. 4. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 5. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 6. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. 7. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa, reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades de los otros y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. Número 8. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 9. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. Y 10. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. El factor clave bajo un enfoque de competencias es que todo conocimiento teórico o conceptual tiene sentido a la luz de su aporte a la configuración de una práctica docente en el aula que logre un aprendizaje significativo por parte del alumno. El elemento teórico por sí solo no otorgará las herramientas didácticas al docente para que potencie el desarrollo de sus alumnos. A su vez, la enseñanza de técnicas y prácticas sin sustento teórico convierte al docente en un mero técnico sin capacidad de discernimiento ni reflexión respecto a cómo desenvolverse en contextos específicos y diferenciados. Por ello, el enfoque de competencias que promueve la RIEF busca articular elementos teóricos y prácticos en la actualización formativa de los docentes. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero haya sido de mucha utilidad. No olviden de suscribirse, dar like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima. Bueno, entonces, eso ha sido la clase de hoy. Tal vez si tuvieran alguna pregunta acá, alguna duda, algo que no se haya entendido en la clase, tal vez en el video, creo que el video ha sido algo muy explicativo acerca de lo que es el enfoque por competencias en la educación, ¿no? Y es lo que se ha podido también plasmar en cuanto a las estrategias que se usan en ese ámbito, ¿no? Tal vez si tienen alguna duda en alguna de las eh, estrategias o algo, o puedo hacer las preguntas yo, como siempre, para saber si están atentos, están en la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Antes, quisiera saber, no sé, si hay una participante que está, no sé si es ya, con ya está puesto, no sé su nombre. ¿Me podría decir cuál es su nombre, por favor? Bueno, entonces, como no hay preguntas, voy a hacer las preguntas. A ver, voy a preguntar, pues, 2, 3 minutitas y acabamos con la clase. Pregunto a Juan, Juan Pablo. Pablo, ¿no? Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se encuentra Pablo? No está. Entonces pregunto a Luis. Buenas tardes, Luis. Sí, licenciada, la escucho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, la pregunta que le voy a hacer es, hemos visto en la clase mm, 4 o 5 estrategias que están basadas en la competencia. ¿Me podría mencionar esas estrategias o situaciones didácticas que se ha mencionado? Perdón, sobre las competencias. Sí, sobre las situaciones o estrategias didácticas que se Ah, mencionan ya. en la clase, sí, mencionamos. De El referente. mapa mental, mapa conceptual, video o cortometraje, programa radiofónico, debate. Ya, sí, estamos, ya, está bien. Eso era más que todo sobre la situación didáctica en la opción 2. Pero yo había mencionado y con detalle la situación didáctica de la opción 3, nivel 3 en este caso, y había dado, explicado de 4 en este caso, ¿no? Tal vez está bien lo que me dijo, pero es más que todo del nivel 2. Era del nivel 3. A ver, voy a preguntar a otra persona. Necesitado atento. Atenta. A Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. No se encuentra Lourdes. Entonces vamos con Marisol. Buenas tardes. Marisol, buenas tardes. No se encuentra Nelly. Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está Nelly? Buenas tardes. La misma pregunta que le hizo su compañero era, ¿cuáles serán las situaciones o estrategias didácticas que mencioné, o sea, que detallé en el nivel del nivel 3? O sea, detallaron, son 4. ¿Me podría mencionar cuáles eran esos 4? Mm, disculpe la pregunta, licenciada, por favor. Le vuelvo a preguntar. En la clase mencioné 4 situaciones didácticas y lo hice con detalle, ¿no? Que se podía trabajar en grupo, que se podía trabajar individualmente, y eran 4. Y esa quiero que me mencionen cuáles eran esos 4. Mm, Y los mencioné, o sea, a detalle cada uno dije cómo es, en qué consiste, en cómo es la evaluación también. no sé, bueno, no sé si estoy equivocada, pero no entré muy temprano. De todas maneras, no sé si está el mapa conceptual, el
mapa mental, los rotafolios. Mm, Mm, no. Bueno, no, sí, esas, digamos, son elementos de nivel 2. En este caso está hablando del nivel 3. Pero está bien, gracias por su ay, participación, Nelly. A ver, Humberto dice, Humberto que me va a decir la respuesta. Humberto tiene la palabra. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes. En la situación didáctica del nivel operativo 3, los cuatro son el aprendizaje basado en problemas, el ABP, Ujú. el método de casos, el proyecto y el aprendizaje cooperativo. Muy bien, he estado atento, Humberto. Muy bien, sí, exactamente. Son los cuatro que había explicado, ¿no? A detalle cada uno, porque eso es lo que era más importante de esa clase, porque es más que todo en el enfoque por competencias, porque ahí se ve la competencia de cada estudiante cuando se les da ese tipo de alguna de esas estrategias se usa, entonces ahí se puede ver la competencia de cada estudiante que pueda tener y que se puede fortalecer, ¿no? De acuerdo a las actividades que tiene cada estrategia, ¿no? Entonces es eso. Bueno, entonces ya acabando con la clase, si tuvieran alguna otra pregunta, alguna sugerencia, duda, estoy para eso, o damos por terminada la clase. Dice, buenas tardes, le habla Víctor González. ¿Cómo está? Buenas tardes, Víctor. Sí, dígame. Quería preguntarle, ¿cómo considera este enfoque por competencias a la taxonomía de Bloom? ¿O cómo se incorpora la taxonomía de Bloom en este enfoque? Dice. Sí, la taxonomía de Bloom, si no me equivoco, tiene que ver igual, se evalúa la parte de actitudes, conceptos, conocimientos. Puede ser igual y también se puede manejar para ver también las competencias de que tiene cada estudiante, de acuerdo a la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque también, si yo me acuerdo bien, también maneja o los componentes que yo había explicado, los tres componentes que son muy importantes en las competencias, son evaluar la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal, ¿no? Y es lo mismo toma la taxonomía de Bloom, también maneja eso, maneja los conocimientos, maneja las estrategias, que puede tener tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Eso también califica la taxonomía de Bloom. También se puede manejar la taxonomía de Bloom en la parte de competencias, porque también tiene o maneja esos tres componentes que son muy importantes en las competencias, ¿no? Y para tener un buen conocimiento, un buen aprendizaje significativo. Gracias, Lice. Bien, Licenciada, buenas tardes. buenas tardes. Eh, Una consulta, licenciada. ¿Podrías reiterar estas cuatro situaciones didácticas del nivel operativo 3? Uno dijo el ABP, ya, el 2 es el proyecto y el 3 y el 4, eso no había tomado apuntes. ¿Podría volver a reiterar, por favor? ok. Les vuelvo a reiterar, ¿no? La situación, son cuatro metodologías, no que todo lleva mucho la metodología porque lleva los cuatro en este caso, tienen un cierre, un desarrollo y un inicio, cierre y desarrollo. En eso se basan sus métodos. Entonces son aprendizaje basado en competencias que la BP, método de casos, el proyecto y el aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Entonces son esos cuatro los que manejan o se trabajan más que todo en la parte de eh, enfoque por competencias, porque ahí se evalúa esos tres elementos, como ya había dicho, ¿no? Dominio conceptual, procedimental y actitudinal. En esos cuatro estrategias muy importantes. Si alguno de ellos ustedes lo usan, van a poder entenderlo de mejor manera si alguna vez lo usan esas estrategias, ¿no? En sus clases y todo eso. ¿Sí? Esos son. Bien, entonces no habiendo ninguna pregunta más, doy por terminada la clase.
indicándoles de que, bueno, la clase como siempre es grabada y va a ser subida a la plataforma, ¿no? Y las actividades de este último, mm, última unidad, igual lo voy a subir entre mañana y el martes, ¿no? Y obviamente se les va a dar un tiempo previsto de una semana para que puedan realizar. Ahora, en caso de que no se hayan realizado algunas actividades, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal para decirles, no darles un tiempo más para que lo desarrollen. Si no lo pudieron desarrollar, las otras actividades, por favor, me lo hacen saber. Y también indicarles que se va a dar un trabajo final sobre 20 puntos en la plataforma, que igual en esta semana se les va a comunicar en qué va a consistir el trabajo final, ¿sí? Entonces, me despido deseándoles un buen descanso desde esta de jornada y, y vernos hasta la otra oportunidad. Que tengan un buen descanso hasta otra oportunidad. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.